¿Qué beneficios hay en tener por escrito la palabra de Dios? ¿Qué beneficios traen a la humanidad el poder tener por escrito la revelación de Dios? Eso veremos el día de hoy. Los beneficios de tener por escrito la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios para los hombres, en lenguaje de hombres. Dios le plació, en su soberanía, dejarnos el conocimiento acerca de su plan de salvación y de su persona de manera escrita en un lenguaje para que los hombres podamos entenderlo. El Antiguo Testamento fue escrito en idioma hebreo y arameo, que eran los idiomas en esos tiempos en los cuales se escribió el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Las personas que fueron los autores, a los cuales Dios usó, inspirados por el Espíritu Santo, para poder escribir la palabra de Dios, fueron alrededor de 40 personas. Fueron usados para escribir todo lo que es la revelación de Dios o la Biblia. Todos ellos diferentes en cuanto a su estatus económico, diferentes en cuanto a sus ocupaciones, diferentes en cuanto a su estilo literario que usaron para escribir la palabra de Dios. Pero todos ellos apuntaban a un solo objetivo: revelarnos a Dios, revelarnos a Cristo y su plan de salvación. El periodo en el cual fue escrita la palabra de Dios fue alrededor de 1600 años. Los materiales que se usaron para escribir la palabra de Dios fueron tablillas de madera, tablillas de arcilla o tablas de piedra, como fueron lo que es los 10 mandamientos. También se usaron cueros de animales o pergaminos posteriormente, luego así el papiro, para poder escribir la palabra de Dios. Las etapas. ¿Hubieron etapas en las cuales se escribieron? Claro que sí. El Antiguo Testamento tuvo una etapa entre aproximadamente 1500 años antes de Cristo hasta el 430 después de Cristo. Este periodo sirvió para escribir el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. 1500 años antes de Cristo es la época en que Moisés aparece en la historia y es quien comienza a relatar los hechos que ocurrieron desde la creación del mundo hasta la época en que comienza Moisés a escribir el libro de Génesis, aproximadamente 1500 años antes de Cristo. La etapa entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y el primero del Nuevo Testamento, que es Mateo, aproximadamente ocurrieron entre el 430 antes de Cristo y el año 1 del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este periodo se conoce como el periodo intertestamentario. Quiere decir un periodo en el cual hubo un silencio en cuanto a la revelación de Dios. Un periodo en el cual Dios no reveló su palabra. No hay documentos escritos, no hay revelación escrita desde Malaquías hasta Mateo. Dios no reveló palabra durante ese tiempo, por eso se le conoce como un tiempo de silencio intertestamentario. Pero a la vez, durante ese tiempo sirvió para elaborar lo que es el canon del Antiguo Testamento. ¿Qué es el canon del Antiguo Testamento? Son los libros que hoy día los reconocemos como el Antiguo Testamento, que son libros inspirados por Dios. Un consejo de eruditos judíos llamado la Gran Sinagoga, entre esos tiempos se reunieron y reconocieron cuáles eran los libros inspirados por Dios. Y los reconocieron y así pues se formó lo que es el Antiguo Testamento. Son los libros que hoy día tenemos. Son los libros que Jesucristo en su ministerio y los apóstoles reconocieron como inspirados por Dios. Luego viene la etapa del Nuevo Testamento, durante el primer siglo. Los primeros 100 años fue el periodo en el cual se escribió el Nuevo Testamento, siendo reconocido por las iglesias los libros que hoy tenemos del Nuevo Testamento como inspirados por Dios. Esto se le conoce como el canon del Nuevo Testamento. Esto ocurrió aproximadamente en el siglo II después de Cristo. Así es como de manera sabia y soberana, Dios nos dejó por escrito tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, lo que hoy conocemos las Sagradas Escrituras. Desde esos tiempos que se escribió lo que es la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se han ido realizando innumerables copias a mano, porque en esos tiempos no había imprenta todavía. Estas copias hechas a mano se conocen como los manuscritos en idiomas originales. De esto se ha traducido en los diferentes idiomas infinidades de copias
De manera que la palabra de Dios el día de hoy llega a todo el mundo, en diferentes formas, diferentes medios. Aún la tecnología, la vía electrónica, está sirviendo para difundir la palabra de Dios por escrito. Bien, entonces, ¿cuáles son ahora los beneficios de tener la palabra de Dios por escrito? Primer beneficio de tener por escrito la palabra de Dios es su mejor precisión y confiabilidad de su contenido. Debido a que el tiempo pasa, debido a que la transmisión oral de lo que es la palabra de Dios, las historias, pueden variar y no es la mejor manera la vía oral. Dios permitió que quede a través de la vía escrita su voluntad, su plan de salvación. De esta manera podrá ser revisado de generación en generación sin cambiar la precisión de su mensaje y la confiabilidad de su mensaje. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 23, tenemos el pasaje en el cual el rey Josías, haciendo las refacciones de la casa de Dios, encontró los rollos, los libros de la ley de Dios, que había sido abandonado por muchos años. Muchos años Israel había perdido la ley de Dios, pero fue encontrada después de muchos años y esa ley fue leída al pueblo nuevamente, al rey en un primer momento y después al pueblo entero. Segunda de Reyes 23:1 dice así: entonces el rey Josías mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén y con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Amén. Había pasado el tiempo, habían pasado muchos años, pero la palabra de Dios escrita permaneció y fue leída a todo el pueblo. Segundo beneficio de tener por escrito la palabra de Dios, por su facilidad para ser revisada una y otra vez. Tenemos esa facilidad cuando tenemos por escrito las palabras de Dios. Se puede inspeccionar repetidamente, permanentemente, porque lo tenemos ahí escrito. No dependemos de un interlocutor. Había en los primeros tiempos de la iglesia primitiva, donde el mensaje de los apóstoles se transmitía de manera oral. ¿Qué pasaba? Para poder escuchar la palabra de Dios tenían que esperar que venga alguien a poder relatarles los hechos de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Pero ya con la manera escrita de las Escrituras ya no es necesario eso. Lo tenemos a la mano, tenemos una copia y podemos revisarlo las veces que sea necesario, comparar con alguna enseñanza, como ocurrió en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11 para adelante. La iglesia de Berea, la formación de la iglesia de Berea. El apóstol Pablo llegó a lo que es un lugar llamado Berea. Entró a una sinagoga de los judíos, les predicó el evangelio. Los judíos no solamente escucharon, sino que comenzaron a revisar en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, a ver si lo que el apóstol Pablo les decía era verdad. Este es un ejemplo de la facilidad para revisarla una y otra vez. Hechos 17:11 dice lo siguiente: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. De esta manera, pues, la palabra de manera escrita sirve hoy en día para poder verificar su enseñanza, para poder verificar el contenido una y otra vez las veces que sea necesario. Tercer beneficio de tener por escrito la palabra de Dios es su mayor accesibilidad y distribución a más personas. Las palabras de Dios, cuando están escritas, pueden ser trasladadas de un lugar a otro, pueden ser difundidas de un lugar a otro y ser preservadas a la vez. De esta manera se permite que la palabra de Dios llegue a más personas, que la palabra de Dios llegue hasta el último rincón del mundo, a través de los libros, a través de las cartas, a través de la vía electrónica en estos tiempos. Como ocurrió, por ejemplo, con las cartas de Pablo. No en la escala en que ocurre hoy día la difusión de la palabra escrita, pero ya se veía cómo la manera escrita era mucho más fácil para difundir la palabra del Señor. Colosenses 4:16, el apóstol Pablo da la siguiente indicación. Dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. De esta manera vemos, hermanos, como en el tiempo de los apóstoles, las cartas eran de mayor difusión. Podían ser leídas en una iglesia, luego esa iglesia la pasaba a la otra iglesia.
pero no la pasaban a la otra iglesia sin antes sacarle una copia. Por ejemplo, antes de que la iglesia de Colosas envíe su carta para que sea leído en la iglesia de Laodicea, ellos sacaban una copia primero y se quedaban con la original y enviaban la copia a la iglesia de los laodicenses. Igualmente los de Laodicea hacían una copia y enviaban ya la copia a la otra iglesia. De esa manera se difundía la palabra de Dios y podían preservar una copia para poder revisarla una y otra vez. Esta es la manera como se escribió la palabra de Dios y cómo hasta nuestros días nos ha llegado. Como conclusión podemos decir que la confiabilidad, precisión y accesibilidad de la palabra de Dios se preserva de manera perfecta a través de la vía escrita. Sin embargo, esta forma de presentación no disminuye de ninguna manera su autoridad ni veracidad de los escritos. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el medio escrito a través del cual Dios nos ha dejado su voluntad para el día de hoy, y es a través de la cual la amamos, la preservamos, la leemos y la difundimos a todos. Muchas gracias, Dios le bendiga.